Bueno, buen día. Hoy nos convoca una cita de Lacan. El hombre no piensa con su alma, como lo imagina el filósofo. Piensa porque una estructura, la del lenguaje, la palabra lo comporta. Esta es una cita que la van a encontrar en televisión. ¿Sí? Es una entrevista que le hace François Wolf a Lacan en la televisión belga en octubre del 72. Y les voy a presentar al doctor Gabriel Zanotti, que es un honor que haya venido nuevamente, a quien le agradezco mucho su participación en este espacio. Gabriel es doctor en filosofía por la UCA, profesor full time en el SEMA de Filosofía de las Ciencias y Filosofía Política. Ha publicado, entre muchos libros, el libro Un comentario filosófico y teológico a la obra de Sigmund Freud, de Editorial Argier, Chayenne 20 del 2020. Y nos va a hablar de en qué medida el lenguaje condiciona nuestro pensamiento. Así que bueno, nos vemos en compañía de Gabriel. Bien, bueno, un gusto estar acá de vuelta. Bien, perdón, Sí. ¿cuánto tiempo tengo? 25 minutos. Bien, perfecto. Bien, vamos a comenzar con una cosa que supongo que a Silvia y a Ana les va a quedar bien, que es un párrafo de Freud, que nunca viene mal, siempre queda bien, por lo menos acá. Sí. Estamos en las lecciones introductorias al psicoanálisis de 1915, que son muy buenas, es un propio resumen que hace Freud de todo su pensamiento hasta entonces, ¿no? Y ahí él dice: las palabras primitivamente formaban parte de la magia y conservan todavía en la actualidad algo de su antiguo poder. Por medio de palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarle a la desesperación. Por medio de palabras transmite el profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes, determinando sus juicios y decisiones. Las palabras provocan efectos emotivos y constituyen el medio general para la influencia recíproca entre los hombres. No podemos pues despreciar el valor que el empleo de las palabras pueda tener en psicoterapia y asistiríamos en interés, en calidad de oyentes, a las palabras que transcurren entre el analista y su paciente. Entonces, lo que Freud está diciendo, muchos años de que esto se popularizara en la historia de la filosofía occidental, lo que le está diciendo es algo que luego Ludwig Wittgenstein, el famoso filósofo del lenguaje del siglo XX, en un libro que salió editado en 1949, que se llama Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein llamó juegos de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos muy asociada la estructura de que una palabrita representa una cosa física. Vaso acá en mi cabeza, vaso acá, ¿no? Y entonces suponemos que el lenguaje es una cosa y la realidad es otra. Por supuesto, alguien me va a decir: bueno, Gabriel, desde luego, si vos en este momento decís lemon pie, no por eso, no sé si afortunado o lamentablemente, no por eso va a haber un lemon pie aquí. Eso nadie lo pensó, desde luego, salvo algún idealista que quería almorzar, o un postre, pero eso nadie lo piensa. Lo que sí dice Wittgenstein es que los juegos la expresión juegos de lenguaje implica que el conjunto de palabras y todo su contexto son acciones. ¿No? La palabra no es una mera descripción de un objeto. Las palabras son acciones. Hacemos algo con las palabras. Y lo que hacemos, nada más ni nada menos, es constituir, reconstituir, reconfigurar, en términos de Wittgenstein, una forma de vida, que nunca se sabrá bien qué quiso decir, pero no era hombre de definiciones. Pero en general eso se interpretó como un mundo de la vida, como un mundo. Mundo de la vida no es una cosa física, es lo propiamente humano. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en, ¿cómo llamaríamos esto? Sesión de charla, clase, exposición de cesamente. Bueno, no son las paredes lo que constituyen que esto sea una exposición de cesamente. Porque si yo fuera paciente de Silvia y me atendiera aquí,
ya no sería una exposición de cesamiento, sería una consulta psicoanalítica. Las paredes no determinan nada, sino que es el conjunto de nuestras relaciones, nuestros roles libremente asumidos, los que determinan el mundo en el que estamos, y a cada mundo corresponde una forma de lenguaje, una forma de hablar que lo reconstituye, o lo critica, o lo sigue, ¿no? Pero de alguna manera nuestra forma de hablar constituye el mundo. Así que esto para aclarar que nada que ver con que el lenguaje constituye la cosa física, no, lo que el lenguaje reconstituye, reconfigura permanentemente es el mundo humano que habitamos. A partir de acá, por supuesto, los filósofos que siguieron a Wittgenstein comenzaron a clasificar los actos del habla, que no en vano se llamaron actos del habla, ¿no? Hay actos del habla, por ejemplo, ilocutivos, o sea, que comprometen al hablante. Si yo digo te prometo que si no fuera un ejemplo me estaría comprometiendo con algo. Y están los actos del habla perlocutivos, que son los más interesantes y los más delicados desde todo punto de vista, que son los actos del habla por los cuales intentamos modificar la conducta o el pensamiento de otro. A partir de acá, en la filosofía contemporánea se produce un gran debate en cuanto a la validez moral de los actos del habla perlocutivos. En qué medida mi intención de modificar el pensamiento o conducta de alguien es moralmente correcta desde el punto de vista de lo que se llama la ética del lenguaje, ¿no? La respuesta habitual es que mientras los hablantes sepan que están en ese juego, no hay ningún problema, ¿ok? En este momento, por ejemplo, ustedes ya saben que yo voy a intentar mostrarles la posición que estoy exponiendo. Si van a comprar un departamento, ustedes ya saben que el vendedor lo va a fijar en un lugar donde pueda regatear. Es un juego conocido, ¿okay? Eso se llama un acto perlocutivo abierto, ¿no? Por supuesto, lo que se critica habitualmente son los actos de habla perlocutivos ocultos o cerrados que dan lugar a engaños, A ver más, ya estamos en 1981 en un libro que se hizo clásico después, que se llama Teoría de la Acción Comunicativa. Él toma de los filósofos del diálogo, Martin Buber, Emmanuel Levinas, y toma de Gadamer, 1960, el gran autor de la hermenéutica, el gran seguidor de Heidegger en ese sentido. Bueno, eso no es decir mucho. Habermas toma todo este conjunto de temas y distingue entre los actos del habla que están destinados a dominar a un oponente en el sentido negativo de la palabra dominio, y los actos del habla que están destinados a la comprensión del otro, que ya no es un oponente. ¿Qué quiere decir comprensión del otro? Bueno, la palabra comprensión tiene un largo sentido en la historia de la filosofía alemana, pero para decirlo en términos ultra simples, los actos de comprensión, que no son solamente intelectuales, sino que tienen un grado enorme de empatía, los actos de comprensión implican ponerse en el lugar del otro sin pretender dominar nada. Así de simple. Son actos del habla que son privilegiados desde el punto de vista de su comunicación con el otro. Vuelvo a decir, acá está Gadamer, porque lo que Gadamer dice es que de alguna manera el lugar privilegiado de la interpretación es este poder captar, ¿no? Lo que podríamos llamar la naturaleza del otro en cuanto a sus circunstancias, en cuanto a su mundo, captar el mundo de la vida del otro, captar el horizonte del otro, ¿no? Tratar de fusionar nuestro propio horizonte con el horizonte del otro, ¿no? Bueno, esos son actos privilegiados de interpretación.
Por ejemplo, no sé, si ustedes van a Japón, por ejemplo, puede ser que se pongan nerviosos y digan, pero ¿por qué nunca sé si un japonés me está diciendo sí o no? ¿No? Pero otra actitud es, bueno, vamos a tratar de comprender este horizonte. ¿Por qué esto es así en esta persona, en esta cultura? Es un acto de comprensión. Como podrán ver, estos actos de comprensión son fundamentales para el ejercicio terapéutico, para el ejercicio docente, ¿okay? Para muchas tareas terapéuticas. Y esto también implica asumir una filosofía que ya de alguna manera se había vuelto con toda justicia famosa en ese momento, que es la filosofía del diálogo de Martin Buber, también de Manuel Levinas, ¿no? Que era una filosofía donde el eje central de la sabiduría filosófica era precisamente la no instrumentación del otro, el considerar al otro siempre como un tú que no vamos a utilizar a nuestro servicio como si fuera un mero instrumento. Bueno, esto también está asumido por Habermas en ese momento. Así que, como ven, el lenguaje ya comienza a ser algo mucho más importante que una mera descripción del objeto, que además no se puede hacer. Esto puede generar un ejemplo. No se puede describir el objeto. Esto lo estoy diciendo para que reaccionen. El lenguaje es nada más ni nada menos que aquello por lo cual comprendo al otro, me ubico en su horizonte, lo fusiono con el propio, ¿no? Justamente Gadamer en 1980 publica un pequeño artículo, denso como todos los de él, que se llama La incapacidad para el diálogo. Y ahí he rescatado un parrafito que posiblemente pueda ser objetado desde el punto de vista técnico por cómo él utiliza las palabras. Vaya a saber a su vez, pobre, cómo lo tradujeron, ¿no? Pero el párrafo dicho por Gadamer en 1980-81 tiene una especial importancia, ¿no? Dice: resulta especialmente instructivo para nuestro tema el diálogo terapéutico, sobre todo el que practica el psicoanálisis. Porque aquí la incapacidad para el diálogo no se está refiriendo al psicoanálisis, se está refiriendo al paciente. La incapacidad para el diálogo es justamente la situación inicial desde la cual la recuperación del diálogo se presenta como el proceso mismo de curación. Esto es importantísimo. El diálogo ya es terapéutico. Ya es terapéutico que no te instrumentalicen. El trastorno psicológico que lleva al paciente a la impotencia consiste en que la comunicación natural con el entorno queda interrumpida por ideas delirantes. Bueno, no sé qué quiso decir el traductor con delirantes, pero obviamente no todo trastorno psicológico es un peligro. Bueno, el enfermo se encuentra tan atrapado en estas ideas que no sabe escuchar el lenguaje de los otros, mientras alimenta sus propias ideas patológicas. Pero justamente la insoportabilidad, vaya a saber qué palabra utilizó, de esta escisión de la comunidad dialogal de los seres humanos le lleva al conocimiento de la enfermedad y le conduce al médico. Así, no estoy acostumbrado a esto, ¿no? Si no tuviera compromiso detrás me hubiera venido con el libro. Bueno, entonces, así en el paciente la incapacidad del diálogo funciona aquí como una confesión. O sea, bueno, en última instancia está como resumiendo mucho lo que Gadamer puede entender por la actitud que lo lleva al paciente a dialogar con el terapeuta, ¿no? Que ya es todo un triunfo. Bueno, así que, como ven, es importante que Gadamer, que es el autor que Habermas está introduciendo en su filosofía del diálogo, él haya reconocido explícitamente la importancia dialógica del psicoanálisis, y entonces todo encaja perfectamente con la cita de Freud que vimos al principio. Entonces el lenguaje puede ser algo que conduzca al dominio autoritario del otro, que
que es típico de algunas psicopatías, o no necesariamente eso, ¿no? Cualquiera puede tener un mal día. O el lenguaje puede ser una acción terapéutica, aunque no sistematizada, en la medida en que el lenguaje tenga un juego de lenguaje que implique que el otro se sienta, ¿no?, respetado en su horizonte, ¿no?, y comprendido en un intento de fusión de horizontes. A mí me gusta llamar intersección de horizontes, pero eso no es la palabra que utiliza acá. Bueno, por lo tanto, el lenguaje puede nada más ni nada menos que curar. Es un ejercicio terapéutico. Incluso las chicas saben muy bien que Freud, cuando comenzó a escribir, lo puso en inglés, dijo talking cure, ¿no? Lo puso en inglés directamente. Cosa que en su momento fue toda una revolución, ¿no? Que un médico neurólogo haya descubierto que la palabra, y no un tratamiento físico o un medicamento químico, que la palabra tenía un efecto sobre la psicopatología del paciente, en su momento fue toda una revolución, ¿no? Por lo tanto, ¿modificamos el pensamiento con el lenguaje? Buena pregunta. ¿Modificamos el pensamiento con el lenguaje? La respuesta es sí. Lo que ocurre es que para bien o para mal, ¿no? Por supuesto que modificamos el pensamiento, porque siempre nuestras palabras tienen efectos en el oyente. ¿Okay? Ya he dicho que en la medida en que uno sea consciente de que quiere producir un efecto determinado en el pensamiento del otro, viene bien avisarlo, viene bien clarificar la cuestión. Pero no ese es el caso, no sé si ese es el caso del psicoanálisis. A mí me parece que modificamos el pensamiento en un sentido en que precisamente los juegos del lenguaje contemporáneo no especifican del todo bien. Estamos en una época donde las neurociencias se han fundido con la informática, y entonces, por modificar el pensamiento, suponemos que nos meten un pendrive, que ya algunos lo están planteando en serio, va a ser un pendrive chiquitito, ¿no? Pero, o sea, que nos meten un pendrive en el cerebro, y entonces, ¿no? Hay películas distópicas futuristas al respecto, como que modificar el pensamiento es lo mismo, es como que si el cerebrito del otro fuera una computadora en la cual tenemos dominio, ¿no? Por supuesto, la persona humana es algo más que su cerebro, pero independientemente de eso, en el psicoanálisis modificamos el pensamiento en un sentido radicalmente diferente de esa idea distópica, futurista que tenemos de la palabra pensamiento. Modificamos el pensamiento porque generamos una mayor conciencia de sí mismo en el paciente. Porque en última instancia, como mismo Freud decía, él lo decía con estos términos, el objeto del psicoanálisis es que el paciente tenga una mayor libertad interior. ¿Qué quiere decir libertad interior? Que esa presión entre el superyo y el ello enfrentados, que oprime al yo, ¿no?, que esa tensión se vaya descomprimiendo, y que el yo pueda más o menos tomar una relativa conciencia de cuál es el enfrentamiento, ver cómo manejarlo, ¿no? Bueno, eso implica una mayor conciencia de sí mismo, cosa que en filosofía es muy importante, el tema de la conciencia de sí, la profundidad sobre el propio ser, todo un sentido existencial de la palabra, todo un sentido, existencial de la palabra conciencia de sí. Así que nada más ni nada menos, y eso está muy bien. Simplemente, por supuesto, bueno, esto ya no sé, yo no tengo experiencia clínica, excepto que mis alumnos hayan sido mis pacientes. Yo no tengo experiencia clínica, pero no sé si pasa de vez en cuando que un paciente se enoja como diciendo, pero entonces me estás influyendo. Bueno, no sé cómo manejan eso, pero tiene que ser un juego conocido, ¿no?, abierto, tiene que ser una especie de pacto, ¿no? Bueno, esto es todo, nada más ni nada menos.
Bueno, les voy a presentar a Silvia Fandiño. Silvia es miembro de Cesamende, psicoanalista de adolescentes, jóvenes y adultos. Se ha especializado en patologías del acto y del consumo. Es miembro del grupo interdisciplinario designado por la Facultad de Ciencias Sociales para la implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual de la UBA. Es coordinadora de la Dirección de Orientación y Capacitación al estudiante y al graduado de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA. Y ella nos va a hablar de la estructura del lenguaje, marca los cuerpos y deja huellas, la anorexia. Así que bueno, adelante. Bueno, buenos días. Bueno, voy a empezar. Freud, en 1895, menciona a la bulimia cuando trabaja la neurosis de angustia y se refiere a ella como uno de los equivalentes somáticos de la angustia. Los denomina ataques de hambre insaciable conectados con vértigos. En general se teoriza la anorexia y a la bulimia en relación a la histeria, lo cual implica que hay tipos sintomáticos de anorexia y de bulimia, de pasajes de uno a otro. Dentro de las neurosis histéricas quisiera destacar los casos en que la anorexia se mantiene como una pauta a lo largo de muchos años y deviene una melancolía del cuerpo. Plantearemos algunas cuestiones en torno a la dialéctica entre anorexia y bulimia. Plantearé. Podemos tomar a la bulimia como dialecto, así lo plantea un autor, de la melancolía del cuerpo en la anorexia, entendiendo por dialecto una lengua que deriva de otra. La anorexia es el lenguaje, así como Freud en algún momento pensaba que la neurosis obsesiva era el dialecto de la histeria. Freud en el manuscrito G, del año también 1895, dice: la neurosis alimentaria paralela a la melancolía es la anorexia. La famosa anorexia nerviosa de las niñas jóvenes me parece, luego de una observación detenida, una melancolía en presencia de una sexualidad no desarrollada. La enferma indicaba no haber comido simplemente porque no tenía apetito, nada más que eso. Pérdida de apetito en lo sexual, pérdida de libido. Por eso no estaría mal partir de esta idea. La melancolía consistiría en el duelo por la pérdida de la libido. Pérdida de libido, de drenaje libidinal, que cancela la libido sobre el yo. Freud sostiene que en el duelo se empobrece el mundo y en el caso de la melancolía el empobrecimiento recae sobre el yo. En la melancolía, debilitado el ideal y eclipsado el deseo, el superyo arrasa con el yo, lo cancela libidinalmente. Esa es la cancelación que tenemos en la anorexia, cancelación libidinal del cuerpo. El yo es también el cuerpo, la proyección de una superficie corporal, una superficie articulada a la castración y a los avatares de la castración. Freud dice lo siguiente: la sonora frase «toda angustia es en verdad angustia de muerte» difícilmente posea un sentido y en todo caso no se la puede justificar. Para Freud, el problema es que la angustia es angustia de castración. En la melancolía y en la anorexia no encontramos muchos rastros del deseo y tampoco del amor. La imagen especular es libidinal, es una imagen ocupada por el deseo. Esto se debe a que la constitución especular no es simplemente una imagen, es una imagen libidinal. Lacan presenta aquí el pasaje de lo especular, libidinal, al deseo como deseo del otro. El espejo, el estadio del espejo, es la captura especular y se sale gracias al simbolismo, a la falta y a la constitución del narcisismo en relación con el otro amoroso. Máximo
mismo Recalcati va a decir en su trabajo Lo desbordante del cuerpo: la anorexia es una separación patológica, no dialéctica, unilateralmente está dirigida a la exclusión y al rechazo del otro. Se pregunta, ¿qué ocurrió en tiempos instituyentes para que la separación deba plantearse casi en términos de vida o muerte, casi detenidas en el tiempo de la alienación? ¿A qué otro se dirige? Se dirige a un otro que confunde alimento con don de amor. Graciela Sobral dice: se trata de una madre que está más preocupada por dar algo que por dar nada, que cree que lo que verdaderamente necesita el niño es el alimento. Esto no es algo que se manifieste solo a nivel del alimento. La posición materna de la que hablamos se puede definir en términos de un sujeto que sabe lo que es bueno para el otro y lo impone, obstaculizando que el otro tenga la posibilidad de hacer sus propias experiencias. Se trata de un sujeto que no puede transmitir la falta, que obtura imaginariamente su propia falta con el niño y por ese motivo no puede transmitirla. Es del don del amor de lo que también se nutre un hijo, marca del don, marca de la falta del otro. Recibe distinto tratamiento en la bulimia que en la anorexia, en tanto en esta rechaza al objeto y en la bulimia compensa la ausencia de la marca consumiendo el objeto. Siguiendo el texto de Recalcati, la falta en el otro, la falta en la madre, su incompletud, su castración, ofrece al hijo la ilusión de suponer que es él lo que a ella le falta. Otro que ofrece su falta como un lugar de alojamiento del que más tarde deberá desalojarse. Dice Lacan en el Estadio del Espejo: en este punto de juntura de la naturaleza con la cultura, que la antropología de nuestros días escruta obstinadamente, solo el psicoanálisis reconoce ese nudo de servidumbre imaginaria que el amor debe siempre volver a deshacer o cortar de tajo. Es en el amor, en el territorio del narcisismo, unido esto al campo de la falta, por donde conseguimos salir de la servidumbre imaginaria. En el seminario 20, aún de Lacan, da cuenta cómo en el narcisismo, en la conformación del cuerpo, el yo y la realidad se viste ese resto, ese objeto A, con un velo, con un hábito que lo vuelve amable, en tanto es pasible de ser amado por otro. Se construye el cuerpo como una unidad a partir del sostén del otro, del efecto del lenguaje sobre el viviente, que recorta y marca el cuerpo, lo libidiniza, construyendo los bordes en los que la pulsión realizará su circuito. En el seminario 8, la transferencia, Lacan denuncia que el objeto, en tanto resto, en tanto falta, no es más que la causa del deseo, es decir, que no se trata del objeto A en su cara de plus de goce, sino en su cara de causa, de agujero que la pulsión bordea. Lo que viene a denunciar la anoréxica es que no se trata del objeto en sí mismo, de la papilla asfixiante que tapona el agujero, sino que de lo que se trata es de abrir una falta en el otro, un deseo, en el cual el sujeto pueda alojarse. Este autor, Recalcati, dice en un libro que se llama La última cena, anorexia y bulimia: ningún objeto vale el amor, ningún objeto puede retener eso que no está en el orden del tener, ningún objeto puede colmar el vacío de ser del sujeto. Es esta la función de la nada en la anoréxica. Nada vale si no es signo de amor. Recalcati plantea que este nuevo estatuto del goce, desvinculado del fantasma inconsciente, refleja un rechazo del otro. En la época de tumescencia del nombre del padre,
donde no hay, como en otro tiempo, ideales fuertes que sirvan de carretera principal, que orienten al goce y a su vez se rechaza la articulación fantasmática que ofrecería un marco posible para ello. La anorexia y la bulimia se identifica por lo general con este significante que nombra su ser. Si es, no puede pensar, lo cual da cuenta de la dificultad del trabajo analítico que exigen estas posiciones del ser, que no solo rechazan el alimento, sino el cuerpo como sexuado, sus caracteres secundarios. Así también como el rechazo se extiende al lazo con el otro. En estas posiciones del ser no se encuentran sujetos divididos por una falta. Este autor va a decir un vacío nombrado, un vacío al que se ha dotado de significante y de símbolos, y por tanto en conexión con el otro, y es el deseo el que transforma el vacío en una falta. En las posiciones anoréxicas y bulímicas, el vacío se presenta desarticulado del deseo y por lo tanto innombrable. El espacio analítico tiene que posibilitarle al sujeto una alternativa, crearle un margen de libertad para que pueda optar por un goce menos destructivo. La mediación del analista intenta perturbar y acotar el goce masivo y sin medida que se devora al sujeto sin dejar resto. El desafío es abrir la vía al goce fálico, que en tanto atravesado por la ley de la castración, se somete al límite y por tanto posibilita al sujeto una apertura al deseo. El sujeto, dice Lacan, es siempre responsable de su posición. Será cuestión entonces de volver a evocar, reproducir, renovar la instancia elemental en la que el sujeto se hace interpretante de la marca que le viene del otro. La licenciada Mignan va a decir que no hay práctica analítica sin cuerpo. O sea, los cuerpos afectados consultan, perturbados por palabras que los han tocado. En esos cuerpos sucedieron cosas que dejan huellas. Esos cuerpos llevan marcas que hacen a su historia. Ese cuerpo es un hecho del decir.